Si quieres, yo te apoyo con el tema. Agradecemos su asistencia, como también a todo el equipo de marketing que está detrás hoy día ayudándonos para poder hacer posible esta charla. Y con ello les presento al presentador de la charla de hoy, que es el profesor David Díaz, director académico del programa, profesor asistente del Departamento de Administración, también ingeniero comercial de la Universidad de Chile, magíster en finanzas también aquí, y también tiene un doctorado en Business Intelligence en la Universidad de Manchester de Business School. También les recuerdo que esta charla va a ser grabada y subida posteriormente para que puedan consultarla otra vez en el futuro. Así que con esto le damos paso al profesor para que pueda presentar lo que tenga que informar hoy día. Hola a todos, buenas tardes. Hola Marta, hola Denise, a todo el equipo y a todos, por supuesto, a todos los alumnos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí? Que hace rato ya vacaciones que no me conectaba, estoy desde la oficina. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, primero que todo, darles la bienvenida, contarles que por lo menos yo siempre me pongo súper contento cuando la gente se motiva para seguir estudiando, así que independiente de que vayan a estudiar con nosotros o con otra casa de estudio, los felicito por estar preocupados, ¿cierto? Y estar como, ¿cierto? Motivados buscando un nuevo lugar para seguir progresando, ¿ya? La idea justamente de la charla de hoy día es como presentarle de alguna manera específicamente el programa del MBA Evening. Voy a aprovechar de empezar a compartir mi pantalla en un segundo, ¿ya? Y explicarle un poquito cuáles son los detalles específicos de este programa en comparación con los demás. Se ve bien, ¿cierto? Déjenme ponerlo en grande. Presentación. Ahí. Está cargando, ¿cierto? ¿Se ve en pantalla completa? Perfecto, súper bien. Se ve perfecto, ya. Muchas gracias. Entonces, bueno, lo primero que les quería partir comentando, ¿cierto? Es que, solo para que estemos todos claros, nosotros en la Universidad de Chile tenemos solo un MBA, ¿ya? Entonces, nosotros internamente, ya acá en la facultad, le vamos colocando estos apellidos de, por ejemplo, MBA Evening o Weekend, o, ¿cierto? Principalmente dependiendo de la modalidad, ¿ya? O sea, la modalidad depende del lugar físico donde se dé el programa. Por ejemplo, nosotros también lo damos en Antofagasta, lo damos en Concepción, incluso tenemos una versión en Panamá, ¿ya? Y también depende del horario, ¿ya? Que justamente, por ejemplo, en este caso el MBA Evening, ¿cierto? Este programa que tiene clases de lunes a viernes, por ejemplo, en comparación con el Weekend, que tienen clases en los fines de semana, o el Sunrise, que tienen clases durante la semana, pero muy temprano en la mañana, de 7 a 10 de la mañana, ¿ya? Entonces, a pesar de todas esas variantes, el título es el mismo. Si ustedes estudian el Evening, o el Weekend, o el Sunrise, o en Panamá, obtienen el mismo grado que es el de Master in Business Administration, ¿cierto? Magíster en Administración de Negocios. Por si acaso, no hay una diferencia de un programa con el otro, que es una pregunta siempre recurrente que recibo, ¿ya? Entonces, ¿por qué estudiar un MBA en la Universidad de Chile, independiente de modalidad, y después de la modalidad, y después además vamos a hablar específicamente de esta modalidad en particular? Bueno, obviamente nosotros, ¿cierto? Uno de nuestros objetivos es perseguir la excelencia, ¿ya? Y la excelencia tiene muchas dimensiones. Una dimensión es, por ejemplo, obviamente nosotros tenemos una gran trayectoria, somos la universidad más antigua del país, estos somos una de las principales universidades. Tenemos varios premios Nobel egresados, ¿cierto? Pero además, dentro de la facultad misma, muchos de nuestros egresados han sido ministros o presidentes del Banco Central, gerentes, directores de grandes grupos y de grandes empresas en Chile. O sea, tenemos, ¿cierto? Ya una gran historia, una rica historia que nos acompaña y que por supuesto, que también es algo que voy a conversar en unos minutos. De alguna manera ustedes también sacan provecho de eso a través de la red de exalumnos, ¿ya? O sea, el pertenecer a una universidad, a una casa de estudio como la Universidad de Chile, ¿cierto? Te da acceso también a una gran red de egresados que hoy día están activos en diferentes sectores de la economía, ¿ya? Otra dimensión en la cual se refleja esta excelencia tiene que ver un poco con los académicos, con los profesores, ¿ya? Y eso básicamente también está relacionado con el punto 4, con la producción de conocimiento. O sea, nosotros como universidad, ¿cierto? Como académicos de la universidad, tenemos un mandato que es el siempre estar de alguna manera como en la frontera del conocimiento, ¿ya? Y para hacer eso nosotros estamos constantemente haciendo investigación, los famosos papers. Nosotros estamos investigando y tenemos expertos, ¿cierto?, en las diferentes áreas que involucran a la facultad, tanto en economía y en administración, que están constantemente investigando en su área específica, ya sea marketing, finanzas, recursos humanos,
en microeconomía, macroeconomía, etcétera, ¿cierto? Y están publicando regularmente, ¿cierto? Artículos que están básicamente súper actualizados en qué es lo último que se sabe en esa frontera del conocimiento. Entonces, nosotros, el número exacto se me olvida en este momento, pero si no me recuerdo, es algo así como cerca del 60% de los académicos de la facultad tienen doctorado y más del 90% tiene doctorado o magíster, ¿ya? O sea, de hecho creo que prácticamente ya no quedan profesores que no tengan, ¿cierto?, algún grado de importante en alguna universidad prestigiosa, ¿ya? Eso, por ejemplo, nuestra gran producción de conocimiento, ¿cierto?, se refleja obviamente en las clases que hacemos, porque si uno está en la frontera, de alguna manera puede estar explicando, puede estar enseñando lo último que se conoce en el campo, y también típicamente, que explica mucho el punto 3, es muy bien valorado, ¿cierto?, por la comunidad, y eso se refleja, por ejemplo, en los rankings, en los diferentes rankings de las revistas especializadas, o también, ¿cierto?, hay instituciones en la acreditadora. Entonces eso hace, por ejemplo, que a nivel de los rankings, lo vamos a ver también con más detalle en un par de minutos, estemos, por ejemplo, somos número 1 en el ranking de MBA para América Economía, somos la mejor universidad estatal en Latinoamérica, ¿cierto? Estamos acreditados tanto nacionalmente como internacionalmente. Entonces, eso de alguna manera nos lleva también a tener un muy buen puntaje, un muy buen posicionamiento en todo lo que tiene que ver con los rankings, ¿ya? Como les decía, el punto 4, esta idea de producir conocimiento tiene que ver con esto de que nosotros como doctores, ¿cierto?, estamos siempre generando nuevo conocimiento, haciendo estas investigaciones, haciendo estos papers, ¿ya? Y esa producción de conocimiento también, como decía, nosotros tenemos expertos, tenemos académicos, profesores en las áreas típicas, ¿cierto?, de nuestra facultad, que son la economía, la administración de empresas y los sistemas de información, que son nuestros 3 departamentos donde de alguna manera están alojados los profesores, que son los que le hacen las clases después en los diferentes programas de MBA, ¿ya? Y tenemos una gran red de egresados que también lo voy a ver con más detalle, ¿ya? Algo que es importante también para nosotros, y lo van a ver reflejado también en la malla y en varias de las actividades que están relacionadas al MBA, es esta visión global, ¿ya? Entonces, nosotros siempre decimos que nuestra visión global tiene de alguna manera como 2 componentes, ¿ya? Un componente tiene que ver justamente con la internacionalización, ya tanto de los profesores, como por ejemplo, de que ustedes tengan la experiencia de viajar al extranjero, ¿cierto?, de conocer de alguna manera otras realidades, ¿ya? Lo voy a conversar con más detalle, pero también la visión global nosotros la entendemos como esta idea de que, por ejemplo, cuando uno dirige un negocio, no tan solo tiene que estar orientado al profit, a la generación de rentabilidad, sino que hay que ser global en entender de que eso tiene un impacto en la sociedad, en la comunidad, ¿cierto? Y hay que también, obviamente, también tener consideración con la inclusión, etcétera. O sea, esa visión global, como les decía, va a tener estas 2 caras, estas 2 monedas, y la vamos a estar viendo en varios aspectos de lo que les voy a estar mostrando. Entonces, si vemos, por ejemplo, desde el punto de vista de la internacionalización, ¿cierto? Como les decía, nosotros tenemos, la gran mayoría, por ejemplo, de los docentes, de los académicos, hemos estudiado doctorados o MBAs o programas de magíster relacionados en universidades prestigiosas en el extranjero, y también tenemos una parte importante de profesores que son extranjeros que les vienen a dar clases, ¿ya? Algo que ha sido bastante exitoso, que ya llevamos haciendo por un par de años ya. Ustedes durante sus estudios del MBA van a tener acceso a esto que nosotros le llamamos la Semana Internacional, ¿ya? La Semana Internacional ocurre 2 veces al año, o sea, en realidad tenemos 2 semanas internacionales, una en julio y otra en enero aproximadamente, diciembre, enero, donde lo que se hace es, se invitan expertos, profesores académicos de otras universidades de diferentes partes del mundo, principalmente Estados Unidos, Europa, ¿cierto? Algunos también, por ejemplo, vienen gente de Colombia, de México, ¿ya? De prestigiosas universidades, y estos profesores dictan cátedra. Son cátedras de alguna manera más comprimidas, porque duran una semana, ¿cierto? Son 2 o 3 clases durante esa semana, pero clases largas, ¿ya? Y ustedes van a poder, ¿cierto?, tomar clases con esos profesores. ¿Cuál es la ventaja de eso? Bueno, obviamente tener acceso a tener clases con profesores de alto prestigio de universidades, ¿cierto?, internacionales, pero, por ejemplo, si ustedes toman 2 cursos en Semana Internacional, 2 cursos de Semana Internacional se pueden convalidar por un curso electivo,
Entonces ustedes también van a poder de alguna manera completar sus cursos del programa MBA, tomando clases con estos profesores en esas fechas particulares que, por supuesto, se avisan con harto tiempo, etc. ¿Ya? Lo otro, ¿cierto? Para lograr esta internacionalidad, el idioma universal, quiero decir, de la ciencia del inglés, entonces, si bien nosotros no lo exigimos como un requisito, no es necesario que ustedes, ¿cierto?, sepan hablar inglés perfecto, es muy recomendado que ustedes sí tengan un buen nivel de inglés de lectura al menos, ¿ya? Porque típicamente los profesores les van a dar algún caso, algún capítulo para leer en inglés. Hoy día, afortunadamente, además tenemos la herramienta, ¿cierto?, como Google Translate, que si no lo hablan, lo pueden traducir al español fácilmente, pero quizás no saben, pero lo que también está incluido en el valor del MBA es que hay cursos gratuitos de inglés de negocios, ¿ya? O sea, si a ustedes les interesa profundizar su inglés de manera adicional a los cursos del MBA, van a poder tomar estos cursos de reforzamiento de inglés de negocio. Incluso si uno habla inglés, a veces es bueno igual tomar estos cursos porque, como les decía, es inglés para los negocios. Entonces, por ejemplo, a lo mejor hay ciertas palabras, cierta terminología técnica que a lo mejor va a ser bueno que lo aprendan o lo practiquen también en ese contexto de esos cursos adicionales que están, como les digo, incluidos en el valor de lo que ustedes pagan. Son opcionales, por supuesto, no son obligados, no son obligatorios, ¿ya? Y también, por ejemplo, otra cosa que puede ser interesante, que de hecho lo vamos a ver cuando hablemos de la visita, es que nosotros tenemos como Universidad de Chile, y además como facultad en particular, un montón de convenios con universidades extranjeras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eso nos permite, en el caso de ustedes de manera particular, invitarlos a ir a alguna escuela por un periodo de tiempo, normalmente son 1 semana, 2 semanas, a que tomen un curso, ¿cierto?, en las dependencias de la universidad extranjera. Lo voy a explicar en un ratito, también eso con más detalle. Respecto, como les decía, de los rankings, ¿cierto?, que nos muestra también como una visión un poco más, digamos, imparcial, independiente, ¿cierto? No es algo que nosotros tengamos mucha injerencia. Siempre estamos muy bien rankeados, independientes del ranking que ustedes miren. Por ejemplo, típicamente el ranking MBA de América Economía, llevamos ya varios años, me atrevería a decir como 7, 8 años, que somos la número 1, ¿ya? Además, por ejemplo, hay un ranking que mira a nivel latinoamericano, dentro del ranking latinoamericano, que es este QS, ¿cierto? Somos la mejor universidad estatal de Latinoamérica, no somos la número 1 de Latinoamérica, somos la mejor estatal de Latinoamérica, que igual nos llena de orgullo, porque no es fácil, ¿cierto?, competir ahí en las grandes ligas siendo una universidad estatal, ¿ya? Y etcétera. Por ejemplo, también está este otro ranking, ¿cierto?, URAP, que también nos marca como número 1. Y en general estamos, como les digo, muy bien posicionados en los rankings. Algo que es relevante para nosotros y por supuesto también para ustedes, tiene que ver con la acreditación, ¿ya? ¿Por qué es relevante la acreditación? Sobre todo la acreditación internacional, es porque, por ejemplo, si ustedes después en algún momento, imagínense, por cosas de la vida, quieren irse a trabajar a otro país, ¿cierto? Si es que tu título está acreditado, por ejemplo, por una acreditadora internacional como la AACSB, es mucho más fácil que sea convalidado directamente en el país al que tú te quieras ir, ¿ya? Y además las acreditadoras, ¿cierto?, exigen un nivel de calidad y ciertos estándares que son bastante exigentes. Por lo tanto, de alguna manera nos da como una especie de sello, ¿cierto?, que ha sido puesto por alguien que es independiente. Entonces, en Chile está la CNA, ¿cierto?, la Comisión Nacional de Acreditación, que básicamente nos puso la nota máxima. O sea, cuando la CNA te da años de acreditación y la mayor cantidad de años que puede estar acreditado un programa son 8 años, entonces básicamente tenemos la nota máxima hasta el 2029, estaríamos acreditados por la CNA. Y otra acreditadora que es muy prestigiosa, que además esta es específica a las escuelas de negocio, es la AACSB, ¿ya? La AACSB se pone como estándar que solo va a acreditar al 5% mejor de todas las escuelas del mundo. Nosotros tenemos esta acreditación, somos una de las 2 universidades en Chile que tiene esta acreditación, que es básicamente súper top y también, como les decía, muy conocida y muy importante. Ahora, esto para que se entienda, la CNA, por ejemplo, acredita el programa, el MBA, la AACSB acredita la escuela como un todo. Nosotros tenemos toda la escuela de negocios, los programas de pregrado, magíster, doctorado, acreditados por la AACSB, y además existe una acreditadora específica
para los programas de MBA, que es la AMBA, ¿ya? Que también es un acreditador internacional, que también estamos acreditados. O sea, tenemos varios de estos sellos que son de alguna manera internacionales reconocidos, importantes para que si ustedes después, por ejemplo, quieren buscar trabajo afuera o quieren seguir estudiando, hay veces alumnos que a lo mejor después quieren hacer un doctorado. O sea, por ejemplo, es mucho más fácil decir, yo estudié en la Universidad de Chile, que está acreditada por la AACSB, por la AMBA, y te van a decir, ah, perfecto, no hay que presentar más papeles, etc. ¿Ya? Entonces, esos son algunos de los pergaminos de nuestra escuela, de nuestra facultad. Ahora, respecto de los alumnos, ¿de qué tipo de alumnos buscamos? ¿Cierto? En general, obviamente, también muy relacionado por el tipo de programa, buscamos a personas que sean líderes, ¿cierto? Que van a ser o que ya están siendo líderes dentro de sus organizaciones, ya sean empresas privadas, organizaciones gubernamentales o sin fines de lucro, ¿cierto? Que de alguna manera quieran destacarse, que sean muy motivados, quieran sobresalir, ¿cierto? En este mundo tan competitivo que vivimos, ¿ya? Que estén interesados obviamente en el desarrollo del negocio, de la empresa o de la organización en la que están, pero también que quieran desarrollarse, ¿cierto? Personalmente, ¿cierto? Que sean muy comprometidos, y yo diría que nosotros siempre tenemos así como una especie de sello un poco más informal. En general los alumnos de la Chile somos aperrados, no sé si alguna vez han escuchado eso, pero somos bastante como buenos para trabajar en circunstancias complejas, y siempre estamos como ahí de alguna manera poniendo el hombro a los problemas. Yo creo que eso es un perfil que se ha ido manteniendo a través del tiempo. Entonces eso se nota, ¿cierto?, en lo comprometido, en lo dispuesto también a poder trabajar en equipo, ¿cierto?, a poder compartir, y que de alguna manera, ¿cierto?, estén como jugados por obtener rendimiento y obtener resultados, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos del MBA? O sea, de alguna manera, ¿qué es lo que busca este programa? Busca que ustedes desarrollen, ¿cierto? Son 4, ¿cierto? El primero tiene que ver, obviamente, como les decía, con el conocimiento. O sea, un tema es que, por ejemplo, ustedes de alguna manera se actualicen en términos de conocimiento en las principales áreas que abarcan, ¿cierto?, el MBA. Finanzas, estrategia, administración, marketing, tecnología hoy en día, dirección de operaciones, dirección de personas. Una cosa tiene que ver con el conocimiento, y como les comentaba, ¿cierto?, esta ventaja de tener académicos que están en la frontera del conocimiento, de alguna manera garantiza de que ustedes van a actualizarse en eso. Si ya vienen del mundo, ¿cierto?, de la administración de negocios, van a poder hacer como upgrade, o si vienen de áreas relacionadas. Nosotros también recibimos muchos alumnos, por ejemplo, que a veces vienen de medicina, o que vienen de derecho, que vienen de psicología. Entonces también de alguna manera van a quedar, ¿cierto?, al día en qué es lo último que se conoce en cada una de las áreas, en cada uno de los, ¿cierto?, de estos ramos o cursos que ustedes van a tomar, ¿ya? Yo diría que el otro objetivo, ¿cierto?, dado que ustedes van a ser líderes, eso implica típicamente de que van a tener cargos de jefatura, van a ser gerentes, van a ser directores, es que puedan fortalecer su pensamiento estratégico, ¿cierto? Una de las principales labores de un líder es justamente esta idea de tener una visión de hacia dónde va tu organización, y tener una estrategia para lograr esos objetivos que tú de alguna manera propongas, ¿cierto? Y además, que algo muy importante también, que lo van a ir aprendiendo en el curso, o sea, en los cursos, es que esa planificación estratégica de alguna manera esté basada en análisis, que puede ser análisis de datos, análisis de los contextos sociales, políticos, económicos, ¿cierto? Y les vamos a enseñar también cuáles son las herramientas que existen hoy día para hacer esos análisis, y después cómo esas herramientas de alguna manera aportan, ¿cierto?, a esta generación de planes del futuro, y de esta generación de estrategia y táctica para llevar tu organización hacia el objetivo que tú, ¿cierto?, que tú quieras, ¿ya? Ese es como el segundo gran objetivo. Primero, entonces, actualizarse los conocimientos. Segundo, desarrollar esta idea del pensamiento estratégico, y aprender las herramientas que te permitan hacer análisis para que esos objetivos, ¿cierto?, estén fundamentados en datos, no solo sea pura intuición o puro aire, ¿ya? Algo que es también muy relevante, que tiene que ver entonces con el tercer objetivo, es que ya, perfecto, yo puedo tener como persona, ¿cierto?, como gerente, puedo tener todos los conocimientos, puedo tener súper claro cuál es la estrategia que yo quiero seguir, y en qué me basé, cuáles fueron los análisis, y la estrategia puede estar súper correcta, pero si tú no eres capaz de alguna manera, motivar
a tu equipo, ¿cierto? Motivar a tus colaboradores a que te sigan y que entiendan cuál es el objetivo, cuál es el plan y cómo vamos a llegar a esos objetivos y que trabajen junto a ti, ¿cierto? La organización no va a llegar a ninguna parte. Entonces, una tercera cosa que es muy importante tiene que ver justamente entonces con potenciar estas habilidades directivas, estas habilidades que te van a permitir de alguna manera comunicar, ¿cierto? Cuáles son tus objetivos, cómo se van a lograr, vas a poder motivarlos, vas a poder llevar, ¿cierto?, a tu equipo para que te acompañen en esa misión, ¿cierto? Y muchas veces, ¿cierto?, algo que también es muy importante, vas a tener que probablemente negociar con tus colaboradores, negociar con proveedores o con la competencia, ¿ya? Para ¿cierto?, de alguna manera generar estos equilibrios en que todos vayan ganando, ¿cierto? Esto win-win, ¿ya? Entonces, potenciar habilidades también es algo importante. Entonces, también dentro del desarrollo del programa de MBA van a haber varios talleres justamente donde, por ejemplo, se potencia o se enseña o se practica, ¿cierto?, habilidades de comunicación, negociación, entender bien cuáles son los diferentes roles de un líder, etcétera. Trabajo en equipo, ¿cierto? Hay varias actividades de trabajo en equipo durante todo el programa. Ya, y la última cosa, como también lo partí diciendo, es que de alguna manera estos tres objetivos anteriores, ¿cierto?, se enmarquen en esta idea de la visión global, o sea, una visión, como les decía, que te permita no tan solo pensar en Chile, sino que internacionalmente. Eso es una connotación, ¿cierto?, la internacionalización. Y la otra connotación de esta idea de la visión global tenía que ver con que además tú tengas en cuenta todo tu entorno, ¿cierto? Tu entorno social, el medio ambiente, ¿cierto? El entorno político, cultural, del que de alguna manera esté preocupado de generar equipos que sean inclusivos, que de alguna manera le saquen, ¿cierto?, provecho a la diversidad y que todo esto además se haga de una manera ética, ¿ya? Esos son básicamente los objetivos del programa, ¿ya? Entonces, dados los objetivos, ¿cierto?, nosotros hemos diseñado una malla curricular, ¿ya?, que abarca básicamente estas cuatro áreas, estos cuatro aspectos, ¿sí? Y como se puede ver acá, voy a mover el mouse, es más fácil a veces explicarlo con el mouse. Está como organizado, ¿cierto?, en 4 ciclos, ¿ya? Tenemos un ciclo introductorio, que básicamente tiene que ver con lo que nosotros llamamos como la parte como nivelatoria, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes ya tienen experiencia, si ya son ingenieros comerciales o ya son ingenieros civiles e industriales, probablemente la gran mayoría de estos cursos, ¿cierto?, como nivelatorio o introductorio, los van a poder convalidar y van a poder entrar directo al ciclo de formación básica. Pero si es que no, ¿cierto?, necesitan obviamente tener conocimiento, nivelar sus conocimientos tanto en estadística como contabilidad, en microeconomía, ¿ya? Otra cosa que también es importante, muchos de los profesores que les van a dar clases, ¿cierto?, hacen clases con una metodología de enseñanza que es distinta a la clásica, a la de que el profesor habla y los alumnos escuchan y toman nota, ¿cierto? Eso se llama un lecture. Entonces, una manera son los lectures. Otro método de enseñanza tiene que ver con esto del aprendiendo por medio de casos, un caso de negocios, ¿ya?, que requiere que ustedes entiendan cómo funciona esa metodología de enseñanza, que básicamente el profesor les da con anticipación cierto material, que ustedes tienen que leer, tienen que preparar, y en clase se dan una dinámica de debate y de discusión, donde ustedes ya han leído, por ejemplo, la materia, además de haber leído el caso. Entonces es como un cambio de paradigma de cómo se enseña y de cómo se aprende. Hay mucha gente que a lo mejor nunca ha tenido experiencia en tener clases usando el método de caso, entonces una de las cosas que les enseñamos en el ciclo introductorio es justamente eso, es cómo se aprende, ¿cierto?, a través del método de caso, y va a haber un taller de eso, ¿ya?, de cómo sacarle mayor provecho a esta metodología de enseñanza. Después, si ya me empiezo a mover a la malla misma, a la malla curricular misma, básicamente, como ustedes pueden ver, tenemos 2 ciclos, uno que se conoce como de formación básica, y luego otro de formación avanzada, donde, por ejemplo, se va profundizando en un área funcional específica, ¿ya? Por ejemplo, marketing, ¿ya? Entonces, básicamente el marketing, por ejemplo, va a tener gerencia de marketing, que sería como el curso 1 de marketing, ¿ya? Y después tienen dirección de marketing, que sería el curso avanzado de marketing. Básicamente, entonces van a tener típicamente 2 cursos, uno básico y luego uno avanzado del curso o área funcional en particular, ¿ya?
De ahí que, por ejemplo, que es más importante o relevante también, es que fíjense que ya una vez que ustedes han pasado por estos dos ciclos, el básico y el avanzado, ya entran al ciclo de profundización y amplitud, donde están estos cursos, comillas, electivos, ¿cierto? Que ustedes pueden escoger y pueden ir profundizando en algún área o en algún tema que les interese, ¿ya? Y acá está eso que yo les comentaba de que por ejemplo, fíjense que tienen 3 cursos de profundización. Ustedes van, en el fondo van a poder escoger 3 selectivos o, por ejemplo, podrían hacer 2 cursos de semana internacional y van a poder convalidar uno de esos electivos o cursos de profundización. Como les comentaba, como normalmente hay 2 semanas internacionales en el año, más o menos de acuerdo a lo que dura el programa, ustedes más o menos podrían, en teoría, quizás convalidar 2 cursos de profundización, tomando 4 cursos en la Semana Internacional. Espero que se entienda la equivalencia. O si no, típicamente, por ejemplo, lo que la mayoría de la gente hace es que toma 2 selectivos, comillas, normales, y una Semana Internacional, ¿ya? Y esto, además, como ya también lo había mencionado, va apoyado, ¿cierto?, por un set de talleres que se van desarrollando a través del programa, ¿ya? Entonces están, por ejemplo, los talleres de habilidades gerenciales, ¿ya? Que esto tenía que ver entonces con esta idea de desarrollar el liderazgo, la comunicación, la negociación, ¿cierto? Está el taller también del aprendiendo por medio de casos, que obviamente va como al principio, ¿ya? Y aquí aparecen 2 talleres, el de taller de tesis AFE más la tesis, ¿cierto? O AFE, que en el fondo hay que explicar porque es como una terminología muy de la Universidad de Chile, ¿ya? Entonces el AFE es básicamente la actividad formativa equivalente, ¿ya? Es básicamente lo que antiguamente se conocía como la tesis, ¿ya? Ustedes para graduarse, además de los cursos, tienen que realizar esta tesis, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que ha cambiado, cierto? Es que ya no se escribe una tesis así como las tesis tradicionales que uno hacía, ¿cierto?, cuando nosotros estudiábamos en pregrado, sino que básicamente lo que ustedes van a hacer es, en vez de tesis, se hace un plan de negocios, ¿ya? Entonces, en ese plan de negocios, ustedes tienen que básicamente proponer una idea de negocio y cómo esa idea de negocio se va a llevar a cabo. Entonces, ustedes tienen la oportunidad de alguna manera de aplicar todo lo que aprendieron en el programa, en el MBA, para desarrollar esa idea de negocio, ¿ya? Entonces tienen que, por ejemplo, realizar una investigación de mercado, tienen que proponer un plan de marketing, tienen que hacer todo el análisis financiero, tienen que haber hecho todo el análisis estratégico para ver si hay, ¿cierto?, hay de alguna manera una oportunidad de negocio que realmente sea atractiva, etcétera, y todo eso se presenta en un documento que nosotros le llamamos este plan de negocio, que es el equivalente a la tesis, ¿ya? Entonces, como ese documento tampoco es tan obvio de cómo se escribe, hay un taller de tesis, donde básicamente les explicamos cuáles son los componentes del documento, qué es lo que se espera que vaya en cada capítulo, etcétera, cómo se desarrolla, cómo se escoge una buena idea. Entonces, esa es básicamente la estructura, ¿ya? Entonces, la resumo. Va a haber un ciclo introductorio, ¿cierto?, que son como los cursos nivelatorios. Van a haber 2 niveles donde está como el core del MBA, que son realmente todos estos cursos donde ustedes se actualizan en los conocimientos. Luego tienen ¿cierto?, un ciclo de cursos de profundización, ¿cierto?, o electivos, más los talleres, más la tesis o AFE, que sería este plan de negocio, ¿ya? Entre paréntesis no lo mostré, pero algunos, por ejemplo, de los cursos electivos que se están dictando hoy en día, siempre me aprovecho de hacer propaganda yo mismo. Mi área de investigación es básicamente lo que hoy día se conoce como Data Analytics, de inteligencia artificial, Machine Learning. Entonces, por ejemplo, yo doy uno de los cursos electivos en que les enseño, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver hoy día con las técnicas avanzadas de análisis de datos. Pero, por supuesto, hay cursos de finanzas, qué sé yo, finanzas para emprendedores, mercado y empresa, marketing digital, no sé, estuve buscando alguno por ejemplo, ciencia del comportamiento aplicada a organizaciones, ¿ya? Que esto tiene que ver como con gestión de personas, gestión estratégica de personas, o sea, hay diferentes cursos de profundización que les van a permitir obviamente profundizar su conocimiento en finanzas, en marketing, en gestión de personas o en tecnología, ¿ya?
¿Qué más? ¿Cierto? Además de todo lo anterior, además de todos los cursos, además de los talleres ¿cierto? De habilidades gerenciales y la Semana Internacional, además de todo eso, nosotros incluimos, ¿cierto? En las actividades algo que nosotros le llamamos el módulo internacional, ¿ya? Haciendo una analogía, esto sería algo así como una especie de viaje de estudio, ¿ya? Que ustedes hacen al finalizar el programa, ¿cierto? Y que está incluido en el valor de lo que ustedes pagan, ¿ya? Va incluido este viaje de estudios, donde van a poder tomar un curso que puede ser o de liderazgo de alto impacto o de negocios digitales, ¿ya? Entonces, si ustedes toman este curso, por ejemplo, de negocios digitales, van a viajar a Montevideo, Uruguay, ¿ya? Y van a tener un curso en la Universidad Ort, ¿ya? O si quieren tomar el curso de liderazgo de alto impacto, van a ir a Cali, en Colombia, en la Universidad ICES. ¿Ya? Entonces esto está incluido en el programa, típicamente se hace como en enero del último año que ustedes están a punto de egresar, ¿ya? De manera opcional, si ustedes no quieren hacer esos cursos, y por ejemplo quisieran hacer este programa de inversión con Silicon Valley, o quisieran hacer el programa de marketing digital y design thinking, ¿ya? Este se da en Barcelona, en Pompeu Fabra, y este otro se da no sé con qué universidad, pero es VSLink, debe ser una empresa que organiza el viaje, yo no he ido a ese en particular. Básicamente ustedes pagan la diferencia. Si quisieran ir a San Francisco o a Barcelona, hay una diferencia en precio, ustedes solo pagarían esa diferencia en precio. También nos preguntan regularmente, ¿y qué pasa si yo quiero ir a más de uno? No hay problema, pero hay uno solo que está incluido en el precio. O sea, todo el resto, tú, si tienes el dinero y te interesa, podrías ir también a los otros viajes. E incluso, por ejemplo, podrías sumarte después a las generaciones que vienen después. O sea, porque normalmente es como un viaje por año. O sea, difícil que se puedan multiplicar por 2. ¿Ya? Entonces eso está de alguna manera incluido en el plan de estudio. Así luce el cartón, ¿ya? Algo que es relevante también e interesante es que nosotros, además de ofrecer el grado, ¿cierto? Magíster en Administración o MBA, si ustedes quieren abajo, le pueden poner MBA con especialización en, ¿ya? O sea, actualmente hay especialización en finanzas, marketing y gestión de personas, ¿ya? ¿Qué se requiere para que ustedes tomen ¿cómo se llama esto? La especialización? Es que hayan tomado a lo menos 2 cursos avanzados en la materia. O sea, todos tienen que tomar estos básicos, pero por ejemplo, si yo quiero hacer mención en finanzas, tendría que tomar dirección en finanzas y un electivo en finanzas. Entonces ella cumpliría como los requisitos mínimos para que tu cartón diga con especialización en finanzas, ¿ya? Eso de la especialización, también es importante que lo sepan, es opcional. O sea, si ustedes cumplen los requisitos y ustedes quieren que su cartón diga con especialización en, ustedes nos informan, típicamente justamente antes de que se titulen, nosotros les preguntamos, así como, dado los ramos que tomaste, tú cumples los requisitos para tener la especialización en esto, en esto, en esto. ¿Quieres que tu diploma diga eso? ¿Ya? Hay alumnos que dicen que sí, otros alumnos que dicen que no, ¿cierto? Los que dicen que no, normalmente en el fondo lo que tienen en mente es que a lo mejor, pucha, si de ese finanza y yo después quiero buscar pega en marketing, me va a costar, ¿ya? Entonces, por eso hay gente que a veces prefiere que el cartón esté así como MBA nomás, y que no diga la especialización, y a veces al revés, porque dice, no, yo soy de finanzas y he hecho toda mi carrera en finanzas, y me gusta que diga finanzas, entonces quiero que aparezca. Pero como les digo, eso es opcional, ustedes deciden, ¿ya? Acá rápidamente, como entonces tenemos varias versiones del programa, cada versión tiene su director. Como les comentaba, yo soy el director de la versión Evening, ¿ya? Somos todos, casi todos doctores o estudiamos en universidades muy prestigiosas. ¿Y eso por qué es relevante? Porque típicamente, no sé, pues si ustedes después quieren hacer alguna solicitud, o que les convaliden un ramo, o qué sé yo. Por ejemplo, a veces siempre vemos solicitudes a veces gente que se quiere cambiar de modalidad. Escucha, resulta que yo estaba en el weekend de Concepción y me trasladaron a Santiago. Ya, ¿quién ve ese tipo de casos? Este comité académico. ¿Ya? Nosotros somos los que decidimos si se aceptan o no se aceptan ese tipo de solicitudes. ¿Ya? Algunas cosas específicas, ya estoy como terminando como con mi parte de la charla. Como les decía, el programa Evening tiene la peculiaridad de que las clases son de lunes a viernes, no hay clases los fines de semana,
Muy rara vez hay clase a veces los sábados. Por ejemplo, ¿cuándo hay clase los sábados? Cuando son estas semanas internacionales. Porque como los profesores gringos, por ejemplo, vienen una pura semana, a veces hacen clases, no sé, lunes, miércoles y sábado todo el día, algo así. O sea, pero muy de manera excepcional hay clases los días sábados. Se avisa con mucha anticipación, ¿ya? De hecho, ahí después la Denise, no sé quién estará hoy día, me puede ayudar, pero por ejemplo, es probable que el calendario completo de este año y del que viene ya está. O sea, ya sabemos qué día van a tener clase y todo. O sea, con ese nivel de anticipación, ¿sí? Entonces podrías ver ahí, chequear con detalle, así como, mira, yo tengo un viaje, tal día no voy a estar en Chile, bueno, ya podrías saber que ese día te toca cerrado y te podrías excusar para otro tiempo, ¿ya? Dura 4 semestres, ¿ya? Pero como les comentaba también, si ustedes son ingenieros comerciales o son civiles e industriales, o sea, ya tuvieron una formación previa en todo lo que significa administración de negocio, pueden tomar esta modalidad más corta, ¿cierto? Donde se le convalida el ciclo básico y algunas partes también o sea, perdón, el nivelatorio más algunos cursos del básico. Entonces se acorta como a 2 semestres básicamente el programa más la tesis, ¿sí? Si no, pueden tomar la versión completa que dura justamente los 4 semestres. Acá están los valores, ¿cierto? El programa full, ¿cierto? Son 700 UF, para los ingenieros comerciales o civiles industriales, tiene una reducción a 595 UF, ¿ya? Algo que es súper importante también hoy día es esta idea de cómo va a ser la modalidad de las clases, ¿cierto? Como venimos saliendo de la pandemia, ¿ya? La mayoría de las salas quedaron todas habilitadas para hacer clases online. Entonces, hoy día lo que se les exige, ¿cierto? Es un mínimo de asistencia presencial, ¿ya? Yo además entiendo, ahí tengo la duda, eso se los dejo pendiente, yo entiendo que ahora el mínimo para la escuela de posgrado completo va a aumentar a un 75% a contar de este año. Entonces, ese 50% puede que esté desactualizado. O sea, ahí márquenlo con amarillo porque parece que estamos aumentando la exigencia presencial mínima, ¿ya? Siempre obviamente hay casos especiales que a lo mejor tengo que viajar a Estados Unidos, profe, ¿me puedo conectar? Es probablemente que el profe te va a decir que sí. Entonces, déjeme decirlo de otra manera. Para los profesores, el requisito es 100% presencial. O sea, todas las clases las va a dictar un profesor en una sala de la FEM. El profesor va a estar ahí físicamente. Son los alumnos los que deciden si quieren estar en la sala física o si quieren estar en el Zoom. O sea, todas las clases van a estar siempre transmitidas por Zoom. ¿Se entiende? ¿Ya? Pero tienen que al final del curso haber cumplido con el requisito mínimo de asistencia presencial. Esa es un poco como la modalidad, y ahí ustedes pueden ir escogiendo qué clases van presencial o qué clases no, con tal de que cumplan el mínimo que se requiere, ¿ya? Por supuesto, se piden cosas como, ¿cierto?, de conducta básica, de que, por ejemplo, estén las cámaras prendidas, de que si se le hace una pregunta contesten, cosas obvias, ¿cierto?, puntualidad, etc., ¿ya? La otra novedad, no sé si sabían, la facultad el año pasado, básicamente nos compramos un piso en este edificio súper moderno, súper bonito, que está aquí en Apoquindo 6550, ¿ya? Que se llama el edificio Génesis, y este programa, el MBA Evening, es uno de los programas que va a partir, ¿cierto? Vamos a ser los primeros en ocupar las nuevas dependencias, ¿ya? Estamos básicamente ya, como que lo único que falta es que nos den la firma del permiso municipal, ¿ya? Entonces, puede que cambie un poco la fecha de inicio, pero es probable que durante el 2023, en algún momento sí o sí, ya nos vamos a trasladar a que las clases sean acá en el Génesis. Mientras tanto, van a estar acá, van a seguir siendo acá en Diagonal Paraguay, acá en la facultad, ¿ya? Pero en algún momento, ahí obviamente dependemos de la municipalidad, nos vamos a trasladar allá a poquito, ¿sí? Les cuento rápidamente también un poquito como el perfil de los estudiantes que han estudiado el programa en versiones anteriores, ¿ya? Para que tengan una idea de cómo van a ser sus compañeros. La mayoría tiene entre 36 y 45 años, ¿cierto? Comillas, lamentablemente, siempre tenemos muchos más hombres que mujeres. De hecho, esto como que empeoró en la pandemia. Antes estaba más parejo, era como 60-40, y después de la pandemia, como que parece que realmente las mujeres en Chile, ayer tuvimos Día de la Mujer, ¿cierto?
todavía están súper encargadas de la familia y siempre eso nos afecta a que entren mujeres, pero por lo mismo, ¿cierto? Voy a hablar de eso en un poquito. Tenemos hartos incentivos si ustedes son mujeres, de hecho no vemos algo la vez, no vemos muchas mujeres conectadas. Javiera, ¿cierto? Hay, por ejemplo, descuentos especiales para las mujeres para que de alguna manera se incentiven y puedan inscribirse, matricularse en el programa, ¿ya? ¿Qué más? Hay 10 años de experiencia, el promedio que tienen sus compañeros, 10 años de experiencia laboral en promedio, y un 12% son extranjeros, que también lamentablemente en pandemia cayó, antes eso también era como el doble, ¿ya? Como que yo creo que ojalá en esta generación ya esto comience a volver a la normalidad, ¿ya? ¿Cuáles son como las carreras típicas que estudian sus compañeros? Un porcentaje alto, casi un 40% son ingenieros civiles, ¿ya? Industriales o de otro tipo, un 22% ingenieros comerciales, o sea, ahí ya tienen como el 60% de sus compañeros, van a ser o industriales o civiles, y el resto son típicamente carreras afines, por ejemplo, administración de empresas, otra ingeniería, contadores o auditores, ¿cierto? Y un 15% también vienen de otras carreras. Yo les decía, por ejemplo, llegan hartos médicos, que a veces van a pasar a ser, por ejemplo, director del servicio, director del hospital, abogados que se quieren especializar en el área de negocio, psicólogos que típicamente, por ejemplo, trabajan en el área de gestión de personas. O sea, a lo que voy es que si ustedes no son de alguna carrera de ingeniería, no necesariamente no van a cumplir el perfil. O sea, hay que entender un poco el porqué y cuál sería tu plan para qué necesitas un MBA, y a lo mejor estás perfectamente calificado para estudiar un MBA, ¿cierto? En términos de cargo, obviamente ¿cierto? Por el momento de la carrera profesional en la que la mayoría de los alumnos están, casi todos son subgerentes o jefes de área que justamente con el MBA quieren hacer como el salto. Quieren pasar a ser gerente, o incluso cuando son gerentes algunos quieren pasar a ser director, pero la gran mayoría está como ubicado como en esa parte de la estructura jerárquica. Otra, no detalle, pero ¿cierto? Otra característica del programa, como les decía, es que cuando egresen van a ser parte entonces de esta gran red de egresados que se llama FEN Alumni, ¿ya? Que ya vamos casi como en 19.000 egresados, que básicamente siempre está organizando un montón de eventos bien interesantes. Charlas, por ejemplo, cursos, ¿ya? Talleres de actualización, y que muchas veces además son gratuitos, ¿sí? Uno de esos cursos, que también se los recomiendo, y que, comillas, viene incluido en el precio, es esta idea de la sesión de coaching y evaluación 360, ¿ya? O sea, por ejemplo, mientras ustedes están haciendo el programa, ustedes pueden decir, ¿sabes que a mí me interesaría ser parte de esa actividad? Entonces, un coach, de alguna manera, como que conversa contigo, entiende cuáles son tus necesidades, cuáles son tus objetivos, qué es lo que quieres hacer, y además evalúa tu entorno, o sea, le pregunta a tu jefe, le pregunta a tus compañeros de trabajo cómo te ven, cuáles son sus fortalezas, tus debilidades, ¿cierto? Todo esto de manera anónima y bien confidencial, ¿cierto? Y después con todo eso hace un análisis y de alguna manera te da consejos de cómo seguir tu carrera, ¿ya? Hay mucha gente que le interesa de alguna manera también a veces escuchar como una segunda opinión de cómo me ven mis compañeros, cómo me ve mi jefe, y para dónde creen ellos que yo también tengo fortalezas como para seguir o que debería reforzar. Es bien interesante, se los recomiendo, ¿ya? ¿Qué más? Por ejemplo, típicamente así como, ¿qué lograron nuestros egresados? Un 26% aumentó el salario, ¿cierto? Y esto, ojo, que además todas estas estadísticas están como actualizadas, fíjense, son del 2022. Entonces, esto es justo todos los alumnos que estaban en pandemia. Entonces, no es menor que te aumenten el sueldo en medio de una crisis social, ¿ya? Pero lo que sí o sí, un 57% al menos mejoró el cargo, ¿ya? O sea, pasó probablemente al nivel jerárquico superior que le interesaba, ¿ya? Me adelanté con lo del coaching, ya lo dije, ya esto de que son retroalimentación para mejorar el desempeño laboral, ¿ya? Y algunos requisitos para postular, no voy a entrar en detalle, pero obviamente son como los lógicos, ¿cierto? ¿Cuáles son tus títulos académicos anteriores? Van a tener una entrevista personal conmigo, ¿cierto? En algún momento yo voy a conversar con ustedes, nos vamos a ir sentar un par de minutos a escucharlo y entender por qué, cuáles son ¿cierto? Tus necesidades, para qué quisieras tomar un programa de MBA.
y de alguna manera ver si hay un match ahí entre cuáles son sus objetivos y lo que nosotros ofrecemos, ¿cierto? Y ahí después cualquier duda específica, a veces siempre llegan, por ejemplo, alumnos extranjeros que tienen preguntas de, oye, ¿cómo convalido mi título? ¿Qué trámite es el que tengo que hacer? Todas esas cosas ahí, las chicas de admisión son las que se saben todo ese tipo de cosas de memoria. Yo no soy el mejor para recomendar ese tipo de cosas. Después, respecto del financiamiento, lo mismo, yo soy más académico, entonces lo que sí les puedo comentar y les recomiendo fehacientemente es que se enteren, ¿cierto?, de que tenemos un montón de descuentos, ¿ya? Hay descuento por matrícula anticipada, por pago al contado, por ejemplo, súper importante, si vienen de una empresa pública, hay descuento, ya si vienen, qué sé yo, de Codelco, de NAPO, de un ministerio, del Banco Central, hay descuento. Están estos descuentos por equidad, ¿cierto? Por ejemplo, si eres de regiones, o si eres, no sé si el de mujeres esta parte, también está el de mujeres, ¿ya? Si eres funcionario de la Universidad de Chile, ¿ya? Y hay otro que el que más me gusta a mí, es este por mérito académico. Si conocieras Mateo y fuiste el primero de tu generación, también tenemos descuento, ¿ya? Entonces, pregúntele bien a su asesora ahí ¿cierto? de admisión, porque ellas son las que típicamente ven tu currículum, te hacen un par de preguntas, y te dicen, ah, mira, tú estás pintado para que postulías a este y este otro descuento, ¿ya? Ahí están los datos de contacto. Dejo a la Denise, ¿tú vas a ver, explicar un poquito también esa parte? No sé quién... Hola, sí, buenas tardes. Sí, o sea, todo el tema de los descuentos, formas de pago y proceso de postulación lo podemos ver en conjunto con el postulante o el interesado. Así que de igual nosotros lo vamos a estar contactando, lo más probable que entre el viernes o el lunes, para poder entregarles mayor información. Tal como tú comentabas, David, tenemos un sinfín de formas de pago. Nosotros, por ser una universidad estatal, no cobramos intereses. Entonces, muchas veces el alumno me dice, no, mira, estoy entrampado porque no me dieron el crédito. Nosotros podemos ver plan de pago. Entonces, podemos hacer un poco más amigable el proceso de tanto de postulación como también efectuar los pagos. Ya podemos armar planes de pago, revisar el uno a uno, a cuáles descuentos podríamos postular. En algunas ocasiones tenemos descuentos muy atractivos, por eso en la medida que antes postulen, antes puedan hacer las gestiones de matrícula, vamos a tener una mayor flexibilidad y plazos para poder pactar las cuotas. ¿Ya? Claro, como Ahora, planificarlo con calma. por supuesto, y Ver el además mejor caso, claro. se fija el programa en UF, entonces, independiente que yo voy a postular, por ejemplo, al programa que parte el próximo año, yo fijo y me matriculo, por ejemplo, mañana, yo fijo el valor UF de mañana para los siguientes 2 años. Y además que va a ser sin interés. Así que por esa razón es súper importante ir teniendo la conversación el uno a uno, al menos en esta parte de la postulación y pagos directamente con cada uno de los postulantes, porque cada uno tiene una realidad distinta y puede postular a distintos descuentos. Genial. No sé si hay alguna pregunta, consulta de los participantes. Feliz aquí de ayudarlos, tanto en la parte académica o en la parte, como les decíamos ya, de la postulación y de los pagos, etc. Mientras es que hay preguntas, les quiero comentar de que nosotros ya estamos haciendo visitas al edificio Génesis, si es que alguno de ustedes quisiera tener la curiosidad de dónde se van a impartir las clases, ya a partir de mayo, junio, lo más probable. Se está esperando la recepción, necesitamos la recepción para poder impartir las clases en el edificio, ya las instalaciones están ok, pero necesitamos la recepción municipal para impartir las clases. Pero si alguno de ustedes dijera, ¿sabéis qué? Quiero saber dónde está la sala, o O la dónde puedo vela, claro, estacionar, como... poder sacar el cálculo más o menos de los traslados, me conviene más el metro. Vamos a tener también un descuento para nuestros alumnos en el tema de los estacionamientos. Para el que quizás necesita moverse en auto, también vamos a tener ahí un convenio atractivo y además igual vamos a estar a pocas cuadras de estación de metro, así que va a ser bastante más cómodo quizás porque hay mucha gente que le cuesta llegar al centro, sobre todo en las horas peak, pero en el sector de Providencia, en Las Condes, perdón, se le va a hacer un poquitito más cómodo, así que ustedes nos contactan y dicen, oye, ¿sabes qué? Me gustaría visitar las oficinas, coordinamos un día, un horario y no habría ningún problema. Al igual que si de repente quisieran visitar la facultad
porque tenemos las salas de computación, la biblioteca, quisieran también asistir a nuestra facultad, también nos pueden visitar. Nosotros ya estamos yendo de manera presencial a la oficina, y ahí también les podemos hacer un pequeño tour por nuestras instalaciones. La facultad es bastante bonita, así que también pueden contar con estacionamiento para cuando ustedes reserven una sala de estudio, de repente cuando se juntan con los compañeros, necesitan reservar alguna sala, también lo hacen directamente con las coordinadoras, y pueden ocupar nuestras instalaciones y el estacionamiento de la facultad. Buenísimo. ¿Ninguna duda, pregunta? A mí me quedó súper claro todo. Me quedó solo la duda de los periodos de postulación. Alejandro, nosotros ya estamos con el periodo de postulación abierto. Ahora en abril inician los ingenieros civiles industriales, comerciales o contadores auditores que en pregrado tuvieron los ramos de formación inicial. Las clases parten ahora en abril, así que el descuento de pronta postulación y matrícula quizás no es muy alto, pero podemos evaluar quizás otro descuento. Y alcanzaríamos quizás un poquitito con los tiempos bastante justos, podríamos quizás poder hacer todos los trámites para que inicies clases ahora el 3 de abril. Y para los profesionales que estarían partiendo ahora en septiembre, también ya las postulaciones están abiertas. Ahora si tú me dices, no, mira, yo me quiero planificar, quizás voy a postular una beca en mi empleador, soy ingeniero comercial, por lo tanto estarías ingresando en abril del 2024, igual lo podemos ver con tiempo, o sea, no habría ningún problema. Como en algún minuto comentó David, nosotros tenemos ya listos los calendarios del programa que parte el 4 de septiembre, con toda la planificación de clase, así que si tú quisieras o partir ahora en abril porque cumples con el perfil, partir en septiembre o en abril del próximo año, lo puedes postular sin ningún problema. Hay que tener súper en cuenta que igual el proceso de postulación, si es que tú tienes todos los antecedentes, es más o menos 2 semanas, ¿ya? Porque tienes que hacer un test, que es un test online, que son 30 preguntas, 25 preguntas de lógica matemática, 5 de comprensión de lectura, se piden unas cartas de recomendación, de repente los recomendadores están con poco tiempo, se demoran un poco en contestar, pero estas cartas son tipo encuesta. Nosotros le mandamos un correo a tu recomendador de parte de la escuela y se les hace 5 preguntas para poder también simplificar los tiempos de ellos. Y posterior de que tenemos todos los antecedentes, se solicita la entrevista con el director. Entonces también tenemos que ver que el director tenga disponibilidad horaria, así que en todo ese proceso tienes que considerar más o menos 2 semanas, hasta que nosotros ya te mandamos la carta de aceptación y puedas formalizar tu matrícula. Por eso te decía que para el 3 de abril, si nos apuramos, podríamos muy justito poder ingresar, y para las postulaciones del 23 y 24 también ya están abiertas, y ahí lo podríamos hacer todo con bastante más calma y tener más beneficios también. Perfecto, claro, en mi caso soy sociólogo, entonces estaría postulando al periodo del 4 de septiembre. Para ingresar en septiembre. Estamos súper bien. Hay harto tiempo. Claro, ahí hay todo plazo y hay más tiempo que el que parte ahora para ingeniero. Por supuesto. Y también tendríamos más plazo para ir pactando pagos y todo eso. Perfecto. Muchas gracias. ¿Más dudas? ¿Preguntas? Parece que no. En todo caso, siempre, como les decía, las chicas ahí de emoción, de su equipo, siempre están disponibles. Les voy a mostrar los contactos. Pero entiendo que ya por haber venido a la charla están los datos de contacto, ¿no? Ustedes nos van a estar llamando, etcétera, ¿cierto? Así es. Por último, pueden mandar un mail al mismo correo que les llegó la confirmación o el link. Pueden hacer ahí sus consultas si es que todavía no tienen alguna ejecutiva asignada, y ellos después nos derivan a nosotros la información. Bueno, si no hay más preguntas, podemos dar por finalizar la charla, y nada, sería despedirnos y agradecer la asistencia del día de hoy. Y para finalizar, vamos a dejar unos videos al final como modo de despedida. Muchas gracias Muchas gracias a todos. también, Denise. Sí, yo agradecer también todo el tiempo que se dieron para explicarnos esto, y quedó todo súper claro. Pues, ojalá nos veamos ahí en la entrevista pronto. Que estén bien, un abrazo a todos. Vale, que estén bien. Chao. Chao, chao.